Bueno, estimados estudiantes, nuevamente vamos a seguir con el tema de la hipertensión arterial. Entonces, retomando, recuerden que estábamos revisando dos casos de dos pacientes femeninas y vamos a mirar qué vamos a hacer con ellas. Esa es la idea en esta parte del video de la clase. Entonces, recordemos que la primera paciente es una paciente mujer de 48 años, sin antecedentes muy relevantes, con una hipertensión ya confirmada con mapa estadio 1, sin órgano blanco comprometido, sin evidencia de hipertensión secundaria, con un riesgo cardiovascular de menos del 1%. En ese contexto vamos a decidir qué vamos a hacer con esa paciente. Mientras la segunda paciente es una paciente femenina de 44 años, pero con una hipertensión también estadio 1, pero con evidencia de retinopatía, evidencia de cardiopatía, disfunción renal leve, y en que inclusive estaría pendiente un ecocardiograma, y ese es el otro contexto de paciente que vamos a tener. Y ahí recuerden que también es afrodescendiente, que es importante tener en cuenta ese detalle. Vamos a ver qué vamos a hacer con las pacientes, ¿sí? Entonces, siempre digamos que el pilar del tratamiento de la hipertensión arterial, como sucede con la gran mayoría de las enfermedades crónicas, tiene que ver con los cambios de comportamiento, los cambios en el estilo de vida. Hay que tener en cuenta, siempre los voy a dejar, se los dejo anotado, un concepto que probablemente ustedes en salud pública hayan visto, y es que lo que haga una persona está influenciado por las decisiones personales que pueda tomar, pero también en gran medida por factores que son estructurales, es decir, económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales, ¿sí? Eh, y, eh, y que finalmente la producción de salud, la producción de enfermedad se relaciona con esos determinantes sociales de la salud y que tienen un peso muy, muy importante, inclusive más allá del peso de lo biológico. Entonces, cuando vamos a abordar los cambios de comportamiento tenemos que ser muy conscientes de ello, ¿sí? Que no todo es voluntad de la persona, no todo son decisiones individuales de la persona, que hay una gran cantidad de variables adicionales que pueden influir, como qué posibilidad de acceso tengo a alimentos saludables, lo que yo tengo que hacer para poder sobrevivir y mantenerme, qué tanto tiempo me ocupa y qué tanto tiempo me deja para hacer otras cosas, como por ejemplo tiempo para hacer ejercicio, cuál es la seguridad, el nivel de seguridad que tengo en el barrio donde vivo para poder hacerlo, qué nivel de educación tengo para poder comprender lo que me dice el médico, para poder leer cosas, para poder no sé qué tan influenciado estoy por la publicidad, por ejemplo, y qué tipo de alimentos pueden ser más baratos para mí poder acceder, qué tipo de costumbres me enseñaron en mi casa y en mi cultura, ¿sí? A qué le doy más valor. Entonces, y claro, todo eso tiene que ver con las decisiones políticas y creo que en un momento como este debemos ser aún más conscientes de ello, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Ustedes, digamos que cada uno de ustedes como individuo no va a cambiar la sociedad, no va a cambiar la forma como se maneja este país, pero nuestra responsabilidad como médico es individual y es con el paciente y lo tenemos que educar, pero tenemos que ser conscientes de lo otro, ¿sí? Para poder hacer las cosas lo mejor posible y además pues actuar bien como ciudadanos y elegir bien, muchachos, elegir bien, a ver si las cosas pueden cambiar algún día. Bueno, desde ese punto de vista entonces vamos a mirar las intervenciones que haremos con esta primera paciente. ¿Qué es lo primero que quiero hacer mucho énfasis? Yo necesito que los pacientes, no digo esta paciente específica, no los pacientes en general, cambien sus comportamientos, sus estilos de vida y además tomen medicamentos. Algunos, pues en muchos casos tomen medicamentos. Para hacer eso viene un punto importante. Para yo hacer algo, para que uno como individuo haga algo, necesita saber por qué lo va a hacer. Necesita una razón. Es muy difícil, excepto que medie una relación de poder y de miedo, que alguien haga algo porque sí, ¿sí? Entonces no es decirle a una persona, es que usted tiene que hacer esto porque yo soy el médico. No. Eso funciona en la relación padres-hijos y eso que cuando los niños están muy pequeños y cada vez menos funciona. En relación profesor-estudiante casi ni hablar, pues un poquito, pero creo que donde más funciona eso es en el régimen militar, ¿sí? Por eso la formación militar es una cosa compleja. Un subordinado se espera que cumpla la orden del superior sin cuestionar nada, sin preguntar por qué, simplemente porque lo tiene que hacer. Pero en el resto de la vida no funciona así, ¿sí? Entonces, necesitamos que el paciente comprenda muy bien qué es lo que está pasando. Y quiero que aquí tengan muy en cuenta cuál es el problema fundamental en este sentido con la hipertensión arterial. Si yo estoy enfermo, si yo tengo mucha tos y estoy ahogado, y el médico me dice que me aplique esos inhaladores o que me tome este medicamento para que me mejore, es mucho más probable que yo lo haga.
Si tengo mucho dolor y el médico me manda algo, es mucho más probable que yo lo haga. Pero la hipertensión no produce síntomas casi, no duele. De hecho, el paciente se pregunta, pues si yo estoy bien, yo me siento bien, yo no me duele nada. ¿Cómo así que yo tengo una enfermedad? ¿Cómo así que me puedo morir de esta vaina? Entonces, la primera de las situaciones, un ser humano no va a cambiar sus comportamientos si no entiende por qué debe hacerlo y cuál es el beneficio que va a obtener de ello. Los seres humanos somos, en términos generales, hedonistas. Esto que les estoy diciendo es una visión muy rápida y muy superficial de un tema que es muy complejo, mucho más profundo en medicina, que es este cómo podemos influenciar más a las personas y cómo podemos trabajar más la adherencia. Esto es mucho más largo, pero necesito darle unas puntaditas a ustedes para que lo tengan en cuenta al menos. Los seres humanos somos hedonistas, actuamos por placer. Nadie se fuma un cigarrillo diciendo, ay, qué rico que me dé cáncer de pulmón. Nadie se come una hamburguesa así todo terreno, brutal, pues con malteada de chocolate y papitas, viendo qué rico que me da un infarto. Nadie se queda viendo una película, una serie de Netflix, en lugar de salir a hacer ejercicio porque diga qué rico que me da un infarto o lo que sea, ¿no? Entonces hacemos eso porque tenemos placer. La gente fuma porque tiene un placer de ello, porque cree que le calma el estrés. Uno se come una hamburguesa con papitas y malteada porque es rico, porque le sabe rico, porque te da palatividad. Uno se ve la serie en Netflix porque le gusta, porque se siente bien haciendo, etcétera. Entonces, eh, los médicos hacemos mucho la estrategia de asustar a la gente, ¿no? De que creemos que van a cambiar porque los asustamos y eso no funciona la mayoría de las veces. La mayoría, ¿no? Ese no es el camino. Hay que mostrarles por qué, sí, por qué está mal lo que está haciendo, sí, pero también por qué está bien lo otro. O sea, qué beneficios puede obtener de. Ahí hay cosas que pegan mucho. Por ejemplo, hablar de lo sexual, del desempeño sexual. Si dejas de fumar, si haces ejercicio, vas a tener más rendimiento, etcétera. Eso a la gente le va a pegar. Te vas a sentir mejor, tu piel va a ser más tersa, bueno, porque no es mentira, digamos que no son cosas que vayan a ser mentira como tal. Entonces, hay que saber cómo vender la idea un poco. Entonces, debemos explicar a las personas que es la hipertensión arterial, una enfermedad que no sienten, que no les dure nada. Y no es fácil explicarlo. Si a veces es difícil que ustedes entiendan qué es la presión, cuál es la diferente presión, tensión desde la física, de la biofísica, qué implica eso. Imaginen a un paciente. Pero que les puedo proponer dos ejemplos concretos, que los ejemplos son muy importantes. Creo que todos hemos podido alguna vez en la vida hacer el jueguito de poner el dedo a una manguera o a una llave cuando el agua está pasando el chorro y ver qué pasa. Cuando tú le pones el dedo, el chorro sale menos cantidad pero con más fuerza, ¿sí? Entonces usted le puede explicar qué es lo que le está pasando en sus vasos sanguíneos, en sus arterias. Diles que con esa fuerza está llegando al cerebro, a la retina, al riñón y los va a dañar. La gente lo puede entender más fácil. O usted le puede coger el brazalete, el tensiómetro, inflárselo, insuflar, pues se lo pone en 180, o sea, más allá de la presión que tenga el paciente, y se lo deja cerrado. Y en 10 segundos, 15 segundos, de repente ya le va a empezar a doler el brazo. Y va a sentir esa presión ahí, va a sentir parestesias aquí. Y usted tranquilo, con toda la calma del caso, le dice al paciente, a la paciente, le dice, ¿qué siente en el brazo? No, eso está muy apretado, que me está doliendo. Ok. Quiero que usted sea consciente que esa es la fuerza que en este momento está haciendo su corazón para poder bombear la sangre, porque el corazón es un músculo, es una bomba que bombea la sangre para toda parte y con esa fuerza le está llegando a su cerebro, a sus ojos, a su corazón, a su riñón y a todo el cuerpo. ¿Qué cree que le va a pasar? La gente puede comprender que eso le va a dañar los órganos. Después usted abre la perilla y lo para en 110, 120. Espera unos segundos y le dice, listo, ahorita, ¿qué siente? No, ya me pasó aquí, ok. Esa es la fuerza que haría su corazón y con la que le va a llegar la sangre a sus órganos si usted hace lo que yo le digo. Son vainas prácticas que hacen mucho para que la gente entienda qué es lo que está pasando allí y puedan haya mejor adherencia al tratamiento. Entonces, eso es importantísimo. Y eso sucede con cualquier cosa. La gente tiene que entender un poco qué es lo que está pasando allí. En términos sencillos, que los puedan entender. Y listo, ahora sí vamos a ver los cambios. No vamos a hacer, pues aún no voy a tener mucho en la parte de estilo de vida. De hecho, yo no sé si tenga ese espacio con alguno de los profes. Lo que ahí nos quedaríamos es todo un tema para discutir, pero a grosso modo, muy rápidamente, ustedes saben que los pilares de un estilo de vida saludable tienen que ver con una alimentación saludable, balanceada, con mantenerse activo físicamente, hacer ejercicio, con evitar tóxicos,
O sea, evitar cigarrillo totalmente, cesación de tabaquismo, el alcohol con mucha moderación y, y otros psicotóxicos. Y como cuarto elemento, todo lo que podemos englobar como salud mental, que ya entramos en algunos detallitos. Entonces, bueno, en la parte de alimentación, ustedes pueden ver en la charla que yo la presentación que yo les mandé, ahí hay unos elementos de estilo de vida saludable. En hipertensión, digamos que lo que más tiene evidencia es la dieta DASH, pero casi que todas las dietas que existen, digamos, que son globalmente reconocidas y balanceadas, pueden servir. Dieta mediterránea, dieta de la OMS, dieta de la AJA, son muy similares, la verdad son muy similares. En términos generales, si el paciente está con sobrepeso o está con obesidad, pues debe haber una reducción de las calorías. Hay formas de calcular eso, no alcanzamos a entrar en ese tipo de detalles, pero uno puede calcular las calorías. Precisamente lo que hace es mandar al nutricionista para que el nutricionista haga ese ejercicio, que ya unos expertos, pero pues claramente debe haber una reducción de calorías. Como mínimo, el paciente debe reducir de 500 a 700 kilocalorías diarias de su dieta actual, ¿sí? Y además de eso, pues el tipo de alimentos, pues digamos en términos generales, saben que debe haber una buena cantidad de frutas y de verduras. Además, se recomienda una estrategia de 5 porciones diarias entre frutas y verduras como mínimo. Debe haber un consumo muy moderado de carbohidratos complejos que no sean ricos en fibra. Ustedes recuerden que los carbohidratos complejos son los cereales principalmente, son la base, y son los tubérculos también, y algunos otros productos. Entonces en los cereales pues está lo que más comemos nosotros, el arroz, está el trigo, que es el que pues está ahí el pan, las galletas, está el maíz, es lo que más comemos nosotros, también está la avena, la cebada, el centeno y otros más. Y allí hay dos presentaciones, con fibra o sin fibra. Nosotros comemos que todo sin fibra, pero vemos que arroz integral, trigo integral, etcétera, pues ya viene con la fibra. Entonces, lo ideal es que sea con fibra. Muy rico en fibra, porque además la fibra ayuda a regular la absorción de colesterol, de azúcar, otras cosas. Entonces, ayuda en ese tema. Un consumo absolutamente mínimo de azúcares simples, azúcar de mesa. Y también se deben evitar los edulcorantes, stevia, todo este sabor, todo este aspartame, acesulfame, todo ese tipo de cosas. Se debe evitar al máximo posible porque tiene otras consecuencias metabólicas. Tenemos la parte de grasas. Entonces debe haber grasas, por supuesto, es importante que haya grasas, pero que esas grasas deben ser sobre todo, digamos que el veneno más grande son los carbohidratos, si somos sinceros, sobre todo los azúcares, más que las grasas incluso. En las grasas, pues debe haber un mayor consumo de grasas insaturadas, mono y poliinsaturadas, que son sobre todo de origen vegetal, cierto tipo de aceites como el aceite de oliva, que es el más sano de todos. Por ahí también uno podría mencionar canola, soya, girasol, etc. Y los menos se llama aceite de palma. Y obviamente la grasa de origen animal, que sería la que menos se debería estar usando. Finalmente, todo lo que tiene que ver con proteínas. Debe haber idealmente un mayor consumo de proteína vegetal que animal. Ya inclusive uno podría entrar en el tema de las dietas vegetarianas, no vamos a entrar en ese tema, pero digamos que claramente tiene un impacto metabólico muy importante en la presión arterial, pero bueno, vamos a entrar en cosas tan estrictas. Yo personalmente yo no podría ser vegetariano, yo amo la carne, pero bueno. Pero consumir con moderación. Sobre todo, veneno, los embutidos. Jamón, chorizo, salchichón, todo ese tipo de cosas. Embutidos, si es veneno total. Y pues cuando digo veneno es pues uno no es un choricito de vez en cuando, una pizzita con jamoncito, todo, pero ocasionalmente. O sea, debería ser máximo, o idealmente, digamos, una vez al mes, pero máximo una vez a la semana. Carnes rojas, pero entonces combinadas. Entonces con pollo, y peces, sobre todo los peces, donde tenemos que tener la proteína animal más saludable de todas. Es combinar, es que haya variedad. Entonces digamos que eso sería lo que uno podría mencionar. Y proteínas vegetales, sobre todo las leguminosas, frijol, arveja, lenteja, blanquillo, garbanzo, todo tipo de cosas. Inclusive la quinoa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso sería como lo más recomendable. Y los frutos secos. Sí, los frutos secos, maní, almendras, cacahuate, pistacho, etcétera, etcétera. Entonces sería como lo más saludable. Entonces listo. Eso sería como un poco algunas puntadas en la parte dietaria. Y es mejor que la gente coma 5 o 6 veces al día que coma 3 veces al día, o sea, como poco. Y solamente dejo mencionado porque es un tema que se puso muy de moda, pero que ahorita con la pandemia pues merma un poco. Y hay una evidencia interesante creciente. Es súper difícil, yo me parece difícil hacerlo, pero mucha gente está empezando en esa onda, son los ayunos prolongados. Entonces, digamos que lo que más tiene evidencia ahorita es unos ciclos de
al menos de al menos 12 o inclusive más. Es decir, tú comes a las 6 o 7 de la mañana y comes hasta las 6 de la tarde. Y no comen nada más, a 12. Algunos lo hacen más estricto y empiezan a comer a las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Y no comen nada más en el resto del día. Y hay una evidencia que está mostrando que ese tipo de dietas de ayuno prolongado, ayuno intermitente, son buenas. Digamos, tienen un efecto de salud importantes, pero pues quiero decir que pues falta más estudios, pero hay una evidencia interesante alrededor de eso, como para tener algunos elementos allí. Ejercicio, actividad física, indudablemente es importantísimo, es súper importante mantenerse activo físicamente, tiene un impacto muy positivo en la salud. La recomendación es que las personas hagamos de 150 minutos a 300 minutos semanal repartiditos de actividad física de predominio aeróbico, donde logremos digamos que realmente nos esforcemos físicamente. ¿Cómo podemos medir eso con precisión? Con la frecuencia cardíaca. Debemos alcanzar una frecuencia cardíaca que más o menos oscile entre un 60-80%, 60-80% de la frecuencia cardíaca máxima, que recuerden que es 220 menos la edad. Es un 60-80% de eso. Que digamos que para mí, por ejemplo, que tengo 45 años, pues podría oscilar entre 110 a 130, 140 aproximadamente. Y que la actividad física, el ejercicio que yo haga, me mantenga en ese rango. Lo ideal pues es tener un monitor, pero pues, no todo el mundo lo puede tener, sino saber tomarse el pulso, bueno. O si no, subjetivamente, pues que sea un ejercicio que te haga transpirar, no sudar, pero transpirar, y que puedas decir frases, pero si no puedes decir ni palabras, ya estás haciendo demasiado. Y si puedes hablar normalmente, que estás haciendo muy poquito. Ese tipo, eso es crucial. Y en la parte de psicotóxicos, ni hablar. Tabaquismo, pues dejar de fumar. Obviamente eso no es decir dejar de fumar tan fácil, pero debemos saber su situación de tabaquismo. No sé si esa clase la vean, pero hay estrategias farmacológicas y no farmacológicas para ayudar a dejar de fumar al paciente. Alcohol, hay cierta controversia allí. El punto sería, si el paciente no toma, pues no le vamos a decir que tome. Si el paciente toma, pues que tome con moderación, o que deje de tomar, pero que al menos tome con moderación, y tomar con moderación implicaría más o menos que máximo se tome de 1 a 2 unidades de alcohol diarias. Estamos hablando de que aproximadamente no debe haber un consumo mayor de 150 gramos de alcohol a la semana, y repartido idealmente. Eso más o menos es la famosa copa, 2 copitas de vino, 1 o 2 cervecitas diarias, podría ser, no más de eso. Y pues sabemos que se recomienda mucho el vino tinto sobre todo, en segundo lugar whisky, cerveza, no tanto bebidas espirituosas como el aguardiente, ese tipo de cosas, pero tiene mucho que ver más con el estilo de tomar ese tipo de bebidas, más que pues porque el alcohol en sí mismo, que es el mismo alcohol, digamos. Sí, entonces, bueno. Y la parte de salud mental, importante, digamos, pues mirar fuentes de estrés, si el paciente está con estrés, instrumentos de medicina familiar, mirar si hay problemas a nivel familiar, de pareja, a nivel laboral, etcétera, la parte económica, todo ese tipo de cosas. Yo les podría, vamos a resumir, estos pues es un tema de interés para mí, pero vemos qué tan feliz está la persona. Es una pregunta difícil, ¿no? ¿Somos felices? ¿Qué es la felicidad? A ver, todo ese tipo de cosas, muy filosófica la pregunta, pues. Pero objetivamente hablando, la ciencia ha podido evidenciar 3 elementos que contribuyen a la sensación de felicidad. ¿Sí? Primer elemento, indudablemente el dinero, la parte económica. Eso es indudable. Pero no implica que tenemos que tener mucho dinero. Tenemos que tener el suficiente para tener nuestras necesidades básicas satisfechas y un poco más. La verdad es que ahí también depende de qué esperemos. Si uno espera mucho, es posible que esté muy satisfecho. Entonces también depende de uno con que se contente. Pero también hay variables sociales y religiosas, por ejemplo, que nos enseñan que debemos contentarnos con muy poquito. Y pues eso es discutible, no vamos a entrar en ese tipo de discusiones ahora, religiosas y políticas, pero digamos que había un rango intermedio, ni muy poquito ni mucho. Porque también tener mucho puede ser estresante, ¿no? Entonces, pero ayuda. Segundo elemento, la salud. O sea, si yo estoy enfermo, tiendo a ser menos feliz. Pero me puedo adaptar. Yo puedo estar enfermo, una enfermedad crónica, y me puedo adaptar a ello. Y tercer elemento, que es el más importante de todos, las relaciones sociales. Sentirme querido por las personas, sentirme que alguien me quiere. Relaciones de pareja, relaciones de familia, relaciones de amistad. Las relaciones sociales son lo más importante. Busquen algo que llama el efecto Rosetto. Búsquenlo, si no les voy a decir efecto Rosetto, que es un estudio clásico de los años 50-60 en Estados Unidos, el efecto Rosetto. Búsquenlo y van a ver la importancia de las relaciones sociales. Entonces ahí dejo el tema. Ok. Y pues obviamente también evidenciar a través de test de tamizajes como el PHQ-2 o el PHQ-9 si un paciente está deprimido. Hay que detectar la depresión, es muy prevalente, es muy frecuente y poder intervenir. Digamos que esos serían los elementos del estilo de vida. Y, obviamente en dietas está el factor de hipertensión, el sodio, ¿no? Muy importante, una limitación en el consumo de sodio. Bueno,
Pasando a lo farmacológico, pues aquí podemos apoyarnos en nuestras guías. Ok. Bueno, voy a mencionar esto. Voy a ser puntual en algunas cositas. ¿Qué antihipertensivo es mejor? Sería una buena pregunta, ¿no? Entonces yo espero que todos ustedes tengan, pues, digamos, presentes en esto, las familias de antihipertensivos. Tenemos todos los que actúan en el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces tenemos los inhibidores de renina, que ya no se usan casi. Fueron flor de un día. Tenemos sobre todo los YEC y los arados, que actúan, pues, sobre renina-angiotensina. Pues que ustedes sepan los diferentes grupos que hay allí, de los más usados. Tenemos los que actúan a nivel directamente del músculo liso, los calcioantagonistas, dihidropirínicos, no dihidropirínicos, sobre todo los dihidropirínicos, lo que más se usan, los dipino, nifedipino, nimodipino, etc. Tenemos los que son de acción adrenérgica, los beta bloqueadores, tenemos los beta-bloqueadores selectivos que casi no se usan ya, propanolol, tenemos los beta-1 selectivos como el metoprolol y tenemos los que tienen efecto beta-1 y alfa-1. Realmente los beta-bloqueadores casi ya no se usan en hipertensión. Tenemos los alfa-1 antagonistas. Tenemos ahí el prazosine, terazocin. Efecto muy potente. Y por eso también se usan poco. Y tenemos a los alfa-2 agonistas. Tenemos ahí sobre todo la clonidina. Alfa-metildopa ya no existe, ya casi no se usa, sobre todo la clonidina. Tenemos los que son diuréticos. Tenemos los tiacídicos muy usados. La hidroclorotiazida, la clortalidona, la indapamida. Tenemos los diuréticos ahorradores de potasio y antagonistas de aldosterona, sobre todo ahí somos la espironolactona. Y tenemos los diuréticos de asa, la furosemida, que no se usa mucho en hipertensión, o no se debería usar mucho en hipertensión arterial. Tenemos algunos otros como vasodilatados directos, como el minoxidil, que es un liberador de óxido nítrico. Y bueno, ahí tenemos con los principales tipos de antihipertensivos. Entonces, hay miles y miles de estudios sobre antihipertensivos. Pero, entonces, este dato es de hace 2 años, ya se ha aumentado, 293 resultados en PubMed, 765.000 resultados en Google, pero la mayoría comparan un medicamento versus placebo, no entre ellos. Y prácticamente no hay ningún estudio de calidad que compare fármacos del mismo grupo. O sea, ¿es mejor losartano o valsartano o candesartano? No, no sabemos, no lo sabemos. Los estudios de alta calidad de nivel de evidencia dura, ¿qué es lo que nos están midiendo? Efecto a corto plazo comparables. Es decir, todos los antihipertensivos reducen la presión arterial de manera similar, más o menos. Una reducción de eventos duros comparable, o sea, todos tienen impacto en reducción de eventos cardiovasculares. Y un balance de riesgo, pero el balance de riesgo-beneficio, ¿a quién favorece? A los DIECA, a los arados, a los bloqueadores de canal de calcio y a los diuréticos tiacídicos. Por eso son los más usados. Y por eso son los que se usan de primera línea. DIECA, arados, bloqueadores de canal de calcio y tiacídicos. Es por ese balance de riesgo-beneficio. Bueno, entonces vemos que eso ya fue lo que dijimos. Bueno, aquí hay pues estudios más importantes en los últimos 30 años. Ok, entonces podemos decir los diuréticos son superiores en la prevención de insuficiencia cardíaca. Parece que son un poco superiores. Los betabloqueadores son menos eficaces en prevenir la ACV. Los bloqueadores de canal de calcio son superiores en la prevención de la ACV y la muerte por todas las causas, pero son inferiores en prevención de falla cardíaca. Los IECA son más eficaces en prevención de enfermedad coronaria, pero menos en la prevención de ACV. Los ARADOS son inferiores en la prevención de enfermedad coronaria. Y los bloqueadores del sistema renina-angiotensina son más eficaces en la prevención de insuficiencia cardíaca. Entonces hay para un lado y para el otro y realmente no hay nada que ahí nos haga preferir uno sobre otro. Bueno. Entonces, esencialmente eso es lo que podríamos decir. Vamos ahí, bueno, el octavo comité ya está viejito, podemos saltárnoslo. Este también está ya viejita, entonces vámonos a las más recientes. Entonces, esta es la guía AHA 2017. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la AHA 2017? Que es una guía muy popular, pero muy criticada también. Personalmente yo la critico bastante, ¿sí? Nos está planteando que los de primera línea son los que ya dijimos. Y eso lo dicen todas las guías, ¿sí? Nos está planteando con nivel 1 de evidencia que iniciar antihipertensivos, con dos antihipertensivos de primera línea, en todos los pacientes que tengan estadio 2. Recordando que estadio 2 en la AHA es 140-90, ¿sí? Que esa es la diferencia con las otras guías. Y iniciar monoterapia en pacientes con estadio 1, que es 130-80, ¿sí? Puede ser razonable lo que nos dice. O sea, en todos los 130-80. Esa es una guía, realidad, muy criticada, no la voy a recomendar yo mucho. Y vamos a ir a esta, que esta pues es de las últimas, tenemos 2 guías que la verdad son similares en esta parte farmacológica. Esta es la guía europea de hipertensión 2018 y tenemos la guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión 2020, que es la más reciente. ¿Qué es lo que nos dicen? Nos dicen, inicie con
2 antihipertensivos en la mayoría de pacientes. ¿Qué combinación? YECA-BORA2 más calcio antagonista, bloqueador de canal de calcio o diurético. Esa es la combinación recomendada, pero 2 de 1. ¿En quiénes se puede iniciar un solo medicamento? En los que tengan hipertensión estadio 1 por debajo de 150, ¿sí? Y no tengan nada más, sean de bajo riesgo. O en los muy ancianos. Por ejemplo, nuestra primera paciente es una paciente joven, sin riesgo asociado, con riesgo cardiovascular bajo, sin órgano blanco comprometido. Ella, por ejemplo, se puede iniciar con un solo medicamento. Pero nuestra segunda paciente es una paciente que, aunque es joven, tiene ya órgano blanco comprometido. Por lo tanto, se debe iniciar 2 medicamentos. Pero ¿cuál es la recomendación de la Sociedad Europea de Hipertensión? Que sea una sola pastilla, una sola pasta. Combinada. Existen, por supuesto, hay genéricos, pero no todas las EPS lo dan. O sea, tenemos en Colombia, en genérico, combinaciones ya de 2 antihipertensivos. ¿Qué pasa si el paciente usted le inicia esta combinación y no mejora? Usted le inicia dosis intermedias, pero sube a dosis máxima. Por ejemplo, una combinación que tenga losartán 50 y después una vez al día, después losartán 50 2 veces al día con alodipino 5, por ejemplo. Pues una posibilidad. O con tiazida 12.5. 2 tabletas al día ya sería dosis máxima. O una que sea acción retardada, que es lo mejor, para que el paciente tome una sola dosis al día. Entonces empiezas con enalapril 20, después enalapril 40 y así, o losartán 50, después losartán 100. Si no se controla con eso, en un transcurso de 3 meses pasas al segundo paso, que es la combinación triple, o sea, 3 antihipertensivos. Y el YECA-LARA2 y ya vendría la combinación, el calcio antagonista y el diurético, o sea, ya los 3. En una sola, también tenemos genéricos con las 3 combinadas, ¿sí? Y si no mejora con eso, ya el paciente cumplirá la definición de hipertensión resistente, que lo veremos en la siguiente charla. O sea, la hipertensión resistente. Entonces, eso ya harían 4 antihipertensivos, hasta 5 y hasta 6, hasta 7 inclusive. Como ven aquí, los betabloqueadores ya han salido de aquí, no se usan mucho ya como manejo de la hipertensión, sino las comorbilidades. Entonces, esa es la recomendación sencillita de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial. Y aquí en la diapositiva no las voy a mencionar ahorita, les quedan cuando ya hay enfermedades de base. Esa, por ejemplo, es para pacientes con enfermedad coronaria de base, pacientes con enfermedad renal de base, pacientes con falla cardíaca. Sí, entonces ahí está. Hay unas recomendaciones adicionales. La Sociedad Colombiana de Cardiología también sacó una recomendación en el 2018 que no distan mucho de lo que hemos acabado de mencionar. ¿Sí? Iniciar cuando están en estadio 2 a todos medicamento. La verdad no tiene mucha diferencia, que hay una tablita con enfermedades de base, qué tipo de antihipertensivos se puede llegar a usar, ¿sí? Digamos que eso es lo que podríamos nosotros tener allí. Y bueno. Entonces, en resumen allí, el punto es, lo que nos dicen las guías en este momento es que debemos iniciar medicamento a todo paciente. Es que esa es otra presentación, ya se las pongo por aquí. A ver, les muestro por aquí. Esta es de la Sociedad Europea de Hipertensión, listo. Y la misma es en la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial. ¿Qué nos dicen los europeos? Nos dice que en pacientes con presión normal alta es estilo de vida y que solamente se considera medicamento si el paciente es de muy alto riesgo. ¿Sí? Muy alto riesgo. Es decir, pacientes que tengan enfermedad cardiovascular de base. Coronaria, cerebrovascular. Que si el paciente está en estadio 1, como pasa con nuestros dos pacientes están en estadio 1, siempre estilo de vida y considerar inicio inmediato de medicamento en caso de que sea de alto o muy alto riesgo, o sea, pacientes con enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o daño órgano blanco. Primera paciente no lo cumple, o sea que nuestra primera paciente sería solo estilo de vida. En cambio, nuestra segunda paciente sería, bueno, por ahí escuchan a mi hija llorar, disculpar. Y en la segunda paciente sí hay que empezar tratamiento inmediato. Y dice, tratamiento farmacológico en pacientes de moderado riesgo, sin enfermedad cardiovascular ni renal ni daño al órgano blanco después de 3 a 6 meses de estilo de vida y no intervención. En nuestra primera paciente le iniciamos estilo de vida. Si en 6 meses máximo la paciente no ha logrado unas metas adecuadas de presión arterial, hay que iniciarle medicamento.
¿Y qué es una meta adecuada? Porque es importante dejar este tema claro. Una meta es, lo mínimo que yo espero es que baje por debajo de 140-90. Eso es lo mínimo. Pero empezamos a movernos en dos extremos. Uno es ser muy estricto. ¿Qué es ser muy estricto? Ya los 130-80. ¿A quiénes? A los que lo aguanten. La mayoría de pacientes que lo pueden aguantar. Nuestra paciente joven, por supuesto. Y tolerar presiones de 150 hasta 160 incluso de sistólica en pacientes muy ancianos. Y sobre todo si son frágiles. O sea, más de 80 años y con fragilidad con mayor razón. O menores de 80 pero que tengan fragilidad. Más bien sería el concepto. Entendemos que me puedo mover en ese rango. Para la meta. En hipertensión estadio 2, estilo de vida siempre y droga siempre. Estadio 2 ya siempre medicamento. Y en estadio 3, estilo de vida y por supuesto, pues ni hablar. Medicamento siempre. Entonces, eso sería como la recomendación clara. Entonces, mire que eso es sencillo. Con eso terminaríamos, digamos que la parte de tratamiento, tanto del estilo de vida como en la parte farmacológica. Para el paciente, cuándo iniciar medicamento, qué tipo de medicamento iniciar y cómo hacer el seguimiento. Entonces, como ustedes ven, la mayoría de pacientes van a necesitar 2 antihipertensivos, la gran mayoría de pacientes se van a enviar 2 antihipertensivos y un porcentaje de ellos van a necesitar hasta 3 antihipertensivos. Y después ya entraría el tema de hipertensión resistente, que ya lo vamos a ver en el siguiente video. Muchas gracias, muchachos, por la atención.